más remota isla del mar Báltico. Se realizó en octubre de 1942 el primer lanzamiento exitoso de un cohete hacia la estratosfera. Originalmente lo que los científicos deseaban lograr era alcanzar la Luna, pero en vez de ello crearon el arma más avanzada del arsenal de terror de Hitler. Hitler tenía la idea de que los cohetes le iban a ayudar a ganar la guerra. En su último y desesperado intento por cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi dio rienda suelta a un arsenal completo de siniestras armas en contra de los aliados. En los siguientes meses, más de 60.000 personas resultarían muertas o heridas de gravedad. Uno de los niños vino a decirnos, mamá no ha llegado a casa. De hecho, mamá nunca pudo regresar a casa. Mediante el uso de archivos fílmicos poco conocidos y reconstrucciones a color, puestos de combate entran en el mundo de las armas secretas, científicos de cohetes y la carrera en pos de la destrucción de dos de las armas de guerra más esquivas y destructivas de Hitler. La fascinación que los alemanes sentían por los cohetes y la idea de los viajes interplanetarios se remontaban a los años 1920, cuando una ola de fiebre por los cohetes recorrió el país. El ejército alemán estaba deseoso de involucrarse en las investigaciones sobre cohetes para burlar los severos términos del Tratado de Versalles, el cual tuvo que firmar Alemania después de su derrota en la Primera Guerra Mundial. El tratado imponía severas restricciones al armamento que podía fabricar Alemania, pero había una laguna. No se hacía mención alguna de los cohetes. Esto significó para el ejército alemán que si su desarrollo se mantenía en secreto, podrían construir un arma factible. Pero la construcción de cohetes todavía estaba dominada por entusiastas civiles. Nuestra idea era la de llevar el correo de una parte a otra. Particularmente en Alemania había muchas islas en el Mar del Norte y también en el Mar Báltico. Si había mal tiempo, se daba por descontado que no se podía enviar a un cartero. Él no abordaría un barco que pudiera dejarlo varado. Y si se hacía por mar, el correo tardaba una semana en llegar. Mediante el uso de un cohete, pensábamos que demoraría cerca de media hora, por lo tanto sería una gran ventaja. En esos tiempos, un joven y brillante aristócrata llamado Werner Fraun se interesó en los cohetes. Había estado obsesionado con la idea de los viajes espaciales desde el día en que su madre le regaló un telescopio, cuando era todavía un niño. Werner von Braun estaba desarrollando activamente sus propios diseños de cohetes cuando solicitó el patrocinio del ejército alemán, el cual le ofreció un empleo porque les agradó el entusiasmo y las ideas del joven científico. Apenas contaba con 20 años de edad. En 1932 comenzó a trabajar en la estación experimental del ejército bajo la dirección del coronel Walter Dornberger, el hombre encargado del desarrollo de los cohetes del ejército. Fue el comienzo de una larga relación que duraría más de 30 años. La subida al poder de Adolf Hitler hizo que éste inyectara dinero en una masiva expansión de las Fuerzas Armadas y otorgó fondos adicionales al ejército para la construcción de un nuevo complejo de investigación de cohetes. El sitio escogido para las nuevas instalaciones fue Peenemünde, una solitaria isla en el mar Báltico. En 1936 comenzaron a trabajar las cuadrillas en la transformación de la boscosa isla, en el centro de investigación más moderno del mundo. Peenemünde era un sitio ideal para una base secreta de cohetes. Densamente boscosa, podía ocultar talleres, plantas de energía y bancos de prueba. Toda la instalación era autosuficiente. Mi primera impresión de Peenemünde fue que era una empresa inmensa. El área era extensa y en la isla había además un pequeño ferrocarril que conectaba distintas instalaciones. Había grandes hangares, grandes salones, grandes laboratorios, naves de trabajo y bancos de prueba. Todo era muy impresionante.
En el transcurso de 3 años, Pinimunde se expandió hasta incluir tiendas y lugares de habitación para la comunidad de 4.000 bajadores especializados que vivían dentro de su perímetro. Un ferrocarril transportaba a otros 11.000 empleados que vivían en pueblos cercanos. La seguridad era muy estricta. Normalmente uno debía detenerse en la entrada y mostrar su pase. Y para los que venían con el ferrocarril se les revisaba 2 veces, una al abordar el tren y la siguiente al entrar en las instalaciones. Las personas que trabajaron en Pinimunde desarrollaron un verdadero sentido de comunidad. Sus largas y arenosas playas eran ideales para la recreación. Para la matemática de 20 años, Ruth Kraft era un sitio ideal de trabajo. Era un lugar muy encantador en la costa del mar Báltico. En los años 1930 era un destino de ensueño para las personas que, como yo, provenían de Alemania Central. Pronto comencé a percibir que toda la instalación fue deliberadamente diseñada como una especie de gueto destinado a los científicos. Los primeros 2 cohetes experimentales del ejército alemán eran básicos y muy pequeños. Se les designó el A1 y A2. Pero el A3, que tenía un largo de 6 metros, era en la práctica un banco de pruebas. Se le utilizó para mejorar la dirección del cohete mediante el uso de giroscopios y también para desarrollar el empuje del motor, que impulsaría el cohete a través de la barrera del sonido. En 1937, animados por el éxito del A3, el alto mando alemán emitió las especificaciones para un nuevo cohete. El cohete debería tener un alcance de más de 320 kilómetros, una cabeza de guerra de 1 tonelada y ser transportable por ferrocarril. Von Braun presentó su diseño del A4. Pero antes de que el cohete de guerra A4 pudiera convertirse en realidad, se desarrolló otro modelo de prueba, el A5. A este nuevo modelo se le agregaron aletas para mejorar la estabilidad. Los lanzamientos de prueba efectuados sobre el mar Báltico fueron esperanzadores. Wernher von Braun, visto aquí ayudando a recuperar un cohete, usaría el A5 como modelo de pruebas hasta que se pueda terminar el A4. Pero al estallar la guerra en septiembre de 1939, Hitler redujo los fondos para el desarrollo de cohetes a largo plazo. Hitler no le había asignado alta prioridad al diseño de cohetes porque pensaba, y en cierta manera tuvo razón, que estos desarrollos tomarían más tiempo del que en su opinión duraría la guerra. Hitler había presenciado en una ocasión una de las primeras pruebas de cohetes y no había quedado impresionado. La mayoría de las personas que habían presenciado el lanzamiento de un cohete, con todo el ruido y la gran llamarada surgiendo del motor, quedaban muy impresionados. Pero Hitler solo negó con la cabeza, se volvió y se marchó sin decir una palabra. Por supuesto que tanto Dornberger como von Braun quedaron muy decepcionados. Pero Wernher von Braun tenía fe en lo que estaba sucediendo en Peenemünde. Él sabía que con más tiempo tendría a su alcance un cohete más grande y poderoso. Sin embargo, temía que el tiempo se le estuviera acabando y que sin el apoyo de Hitler, el desarrollo en Alemania de los cohetes de largo radio de acción llegara a su fin. El desarrollo de armas secretas en Peenemünde se había convertido nuevamente en una prioridad para Adolf Hitler. 2 años de guerra habían extenuado hasta el límite a sus ejércitos. Hacia finales de 1941, Hitler ordenó a Wernher von Braun, el mejor científico de cohetes de Alemania, que comenzara con la producción del A4, el primer cohete de guerra de largo alcance. Aunque Wernher von Braun era el director técnico del proyecto A4, la logística de su producción recayó en Walter Dornberger, jefe militar de Peenemünde. La amistad y las miras en común de ambos hombres probarían ser vitales para el proyecto. Junto a Dornberger, von Braun había reunido un equipo de brillantes científicos e ingenieros para la producción del cohete A4. Auguste Friede fue secretaria de von Braun en esos años. Dr. von Braun war ganz leger.
El doctor Von Braun no era severo, nunca lo estricto que uno se imagina que debe ser un jefe. En las tardes anotábamos los resultados de las pruebas. Estábamos entusiasmados con la idea de hacerlo funcionar. Nunca pensamos en él como un arma. Siempre lo habíamos considerado un proyecto de investigación. Wernher von Braun trabajó sin descanso en muchos problemas técnicos de su diseño. El doctor Von Braun estaba obsesionado con sus ideas. De otra forma, él no habría sido capaz de inspirar a sus colegas de la forma en que lo hizo, y ellos no hubieran sido unos seguidores suyos tan fervientes. Von Braun también acercó a su entorno a las personas adecuadas que realmente trabajaron duro para apoyarlo. Escucharlo siempre era sorprendente. Era un excelente orador. Formulaba sus ideas interesante y convincentemente. Von Braun era extremadamente paciente al explicar su punto de vista, llevando adelante sus argumentos, no con autoridad absolutista, sino con evidencias técnicas y lógica. El A4 viajaría aproximadamente a 4 veces la velocidad del sonido, una velocidad sin precedentes para esos tiempos. La aerodinámica del arma fue un factor crítico en las primeras etapas de su desarrollo. Teníamos un gran túnel de viento en Peenemünde. Habíamos hecho mediciones de túnel de viento correspondientes a varios números Mach. Desde mediciones subsónicas hasta Mach 5 aproximadamente, estábamos tratando de construir una aeronave supersónica, mas no era tan sencillo. Fue en ese momento que comprendí lo que significaba diseñar y desarrollar un proyectil que pudiera volar superando la velocidad Mach o velocidad supersónica. Me di cuenta de que estaba sucediendo algo especial o que lo estábamos desarrollando. La filmación de estos tempranos diseños muestra estos logros técnicos del A4. El cohete es impulsado por la reacción de los gases a altas velocidades producidos por la combustión de 9 toneladas de oxígeno líquido y alcohol en el lapso de 60 segundos. El hombre responsable por este revolucionario avance en el motor del cohete fue el doctor Walter Thiel. Walter Thiel fue de alguna manera un asistente de Von Braun. Él reportaba a Von Braun, por lo tanto, Von Braun era definitivamente el jefe supremo. Pero Thiel tenía su propio campo de acción. De hecho, no era un diseñador, era un ingeniero químico, pero estaba a cargo del desarrollo del motor del cohete. La capacidad de un tanque de combustible era de 4,5 toneladas de oxígeno líquido. Manteniendo vacíos los tanques de combustible hasta el lanzamiento, hacían más fácil el transporte del A4. Sobre los tanques de combustible se localizaban 2 giroscopios que controlaban al cohete por medio de grandes aletas de grafito colocadas detrás del escape del motor, para desviar los gases y de esta forma guiar el cohete. El primer A4 ensamblado estuvo listo para las pruebas para marzo de 1942. Fue un fracaso espectacular. Cuando una segunda prueba volvió a fallar, los críticos del A4 en Berlín querían cancelar el proyecto. Estaba costando miles de millones de marcos y no se veía ningún avance. Von Braun estaba muy preocupado. Cuando las pruebas fallaban, él llegaba muy enojado a su oficina, aunque no lo demostraba. Para él era desesperante porque cada vez que había un revés, este le impedía avanzar con el proyecto. La segunda prueba falló en el mismo punto, por lo que muchos dijeron, te lo dijimos, simplemente no lo puedes lograr. Entonces, afortunadamente, hubo una tercera prueba, que fue la última autorizada por Hitler, quien deseaba cancelar todo el proyecto si no se lograba un lanzamiento exitoso y el cohete no lograba volar una distancia razonable. El 23 de octubre de 1942 se lanzó una versión mejorada del A4.
Una vez que las 25 toneladas de empuje comenzaron a hacer su trabajo, el cohete aceleró hacia el cielo rompiendo la barrera del sonido en 40 segundos. Von Braun había logrado su primer gran avance. Después del exitoso lanzamiento, tuvimos una gran fiesta en la que todos nos embriagamos. Esta fue la primera vez que un objeto construido por el hombre salió al espacio exterior para ir de un punto a otro de la Tierra. Para mí fue en ese momento que realmente dio comienzo la era espacial. Pero el trabajo en Peenemünde estaba lejos de finalizar. Otra arma secreta estaba a punto de ser desarrollada y se convertiría en el prototipo del moderno misil de crucero. Mientras en Peenemünde el científico Wernher von Braun estaba desarrollando el primer cohete espacial del mundo para el ejército alemán, la Luftwaffe estaba planeando su propia arma secreta. Para la primavera de 1942, la Luftwaffe llevaba una gran desventaja en la guerra. Habiendo perdido la batalla de Inglaterra, su comandante en jefe Hermann Göring había perdido credibilidad ante Hitler. El segundo al mando de la Luftwaffe era Erhard Milch, un hombre despiadado y ambicioso, quien antes de la guerra había constituido a Lufthansa en la línea aérea alemana por excelencia, una de las mejores del mundo. A Hitler le caía bien Milch, sin importar el hecho de que tuviera un padre judío. Milch estaba decidido a restaurar el prestigio de la Luftwaffe ante los ojos de Hitler, proponiendo un arma novedosa, una bomba volante. Milch sostuvo que una bomba volante sin piloto ofrecía muchas ventajas sobre el bombardeo convencional. Eran rentables, poseían una gran carga explosiva y no había que arriesgar tripulaciones de vuelo. Al contrario de los cohetes que tardaban años en ser desarrollados, la Luftwaffe deseaba una solución rápida y decidió adoptar el pulso reactor para su bomba voladora, ahora designada la FI-103. Los diseños primitivos mostraron que el pulso reactor era una especie de motor a reacción arcaico que usaba el principio de forzar el aire a través de un tubo estrecho. El FI-103 se lanzaba mediante un trineo montado sobre rieles de acero en una gran rampa, similar a una rampa de esquí. Un cohete de impulso catapultaba a la bomba voladora a varios cientos de kilómetros por hora en cuestión de segundos. La Luftwaffe probó al FI-103 en Peenemünde, aunque estas pruebas se mantuvieron separadas de las pruebas de los cohetes del ejército. La primera bomba voladora solo voló por un espacio de 60 segundos y las pruebas posteriores fracasaron rotundamente. Pero Hitler advirtió suficiente potencial en el arma como para dejar que el proyecto continuase. El FI-103 era de hecho el prototipo de los modernos misiles de crucero. Las actividades desarrolladas en Peenemünde también comenzaron a llamar la atención de los aliados, en especial de la inteligencia británica. Los británicos sabían que los alemanes habían estado trabajando en armas secretas aún antes de la guerra, pero nunca lograron averiguar de cuál tipo de arma se trataba. Pero para 1943 se había reunido suficiente información de inteligencia como para que el primer ministro Winston Churchill tomara en cuenta el peligro que estas actividades representaban. Estableció un comité de nombre código Crossbow Ballesta para revisar toda la evidencia sobre las armas alemanas de largo alcance. Los reportes altamente clasificados compilados por la inteligencia británica fueron llevados por correo especial a las salas de guerra del gabinete que se encontraban en las profundidades de Londres, donde se reunió el comité Crossbow. El comité estaba presidido por Duncan Sandys, político y yerno de Churchill. La otra figura relevante era Lord Cherwell, asesor científico del gobierno que vehementemente consideraba que los alemanes no eran competentes para producir un cohete que fuera capaz de amenazar al país. Cherwell consideraba en pocas palabras que un cohete de combustible sólido sería demasiado grande como para representar una solución práctica y que cualquier alternativa, en especial la del combustible líquido, se encontraba más allá de las tecnologías de la época. Sandys no estaba de acuerdo con esto. Cherwell insistió en que hablar de un cohete era una treta que ocultaba algún arma diferente, posiblemente una bomba voladora. Sandys, siempre el político astuto, creía que probablemente Alemania poseía ambos, tanto el cohete como la bomba voladora,
y ordenó inmediatamente unas misiones de reconocimiento aéreo. Una gran cantidad de evidencia sobre las armas de largo alcance alemanas había sido obtenida por medio del reconocimiento fotográfico. Buscar armas secretas era un nuevo campo de acción para los intérpretes fotográficos que habían sido entrenados en la búsqueda de equipo militar convencional y el desplazamiento de tropas. Siempre se buscaba algo que no hubiera estado antes allí. Entonces encontrabas un nuevo camino o una nueva edificación y te preguntabas, ¿qué es aquello? Si revisas las antiguas imágenes, verás que no son edificaciones, pero ¿qué están instalando ahí? Funcionaba al revisar constantemente una y otra vez. El adelanto se logró cuando los intérpretes encontraron en Peenemünde un pequeño avión no pilotado colocado al final de una rampa de lanzamiento, una probable bomba voladora. Después, el 23 de junio de 1943, en otro reconocimiento aéreo, se obtuvo una fotografía donde se podía apreciar claramente un cohete. Los británicos quedaron atónitos. Ahora era obvio que los alemanes planeaban un ataque con cohetes sobre Inglaterra. Duncan Sands solicitó de inmediato un ataque aéreo masivo sobre Peenemünde. En la noche del 17 de agosto de 1943, la Real Fuerza Aérea reunió 500 bombarderos pesados para atacar a Peenemünde. Su misión no era simplemente destruir la base, sino matar a los científicos cuyo trabajo estaba amenazando a Inglaterra. La verdadera naturaleza del blanco no fue revelada ni siquiera a las tripulaciones de la Real Fuerza Aérea. Los habitantes de Peenemünde estaban acostumbrados a oír el sobrevuelo de los bombarderos en camino a bombardear Berlín. No le prestamos atención al ruido de las sirenas, tampoco salimos de nuestras camas. Estábamos acostumbrados a oír aviones de reconocimiento sobre nuestras cabezas, pero siempre pensamos que no nos localizarían. Comenzaron a caer bombas incendiarias y de alto explosivo. Peenemünde fue sorprendido por completo y pronto se convirtió en un mar de llamas. Recuerdo muy bien esa noche en particular. Corrimos hacia las trincheras y nos precipitamos a ellas mientras caían las bombas. Había una cantidad de edificios incendiándose por el impacto de las bombas. Era una situación espantosa. Debido al fósforo y a las explosiones, todo volaba por los aires, escombros, arena, vegetación. Y entonces vimos los cuerpos despedazados yaciendo entre los escombros. Murieron un total de 735 personas. Entre ellos muchos científicos, incluyendo al hombre responsable de los motores del A4, el Dr. Thiel. La familia Thiel había desaparecido por completo. Por supuesto que habían muerto otras personas de importancia, pero Thiel era quizás el más importante. El bombardeo había conseguido su objetivo, pues al eliminar a los trabajadores alemanes, el trabajo no podía seguir adelante en Peenemünde. El bombardeo había afectado severamente a Peenemünde, retrasando por unos valiosos meses al proyecto A4. También obligó a los alemanes a reubicar algunas de sus actividades experimentales a un campo de prácticas de artillería de la SS, ubicado en las cercanías del pueblo de Blisna, Polonia, fuera del rango de los bombarderos aliados. A pesar del revés sufrido por el cohete A4, la otra arma del terror de Hitler, la mortífera bomba voladora, estaba lista para ser usada en contra de los aliados. El ataque de la Real Fuerza Aérea a la base alemana de Peenemünde fue un serio golpe para el desarrollo de los cohetes alemanes. Ello no afectó la nueva bomba voladora de Hitler. Para 1944, estas armas del terror estaban siendo transportadas en secreto a sus lugares de lanzamiento. Una serie de misiones aéreas de reconocimiento realizadas por los aliados a lo largo de las costas francesas y belgas habían identificado un número de posibles lugares de lanzamiento de armas de largo alcance en contra de Inglaterra.
Lentamente pudimos averiguar lo que estaba sucediendo. Cuando logramos visar la totalidad de la línea costera, la alarma fue general. Debía de haber más de 100 rampas de lanzamiento y eso era mucho más de lo que cualquiera hubiera esperado encontrar. Todas ellas estaban apuntando hacia Londres. El 13 de junio de 1944, exactamente una semana después de comenzar la invasión aliada a Europa, se lanzó a través del Canal de la Mancha la primera bomba voladora alemana. Cayó en el East End de Londres, donde mató a 6 personas. El ministro nazi de propaganda Joseph Goebbels anunció al mundo que el Vergeltungswaffe 1, el arma de venganza 1, había sido usada en represalia a la invasión aliada a Normandía. El arma se llegó a conocer entonces como V1. En las siguientes semanas se lanzaron más de 3.000 bombas V1 sobre Londres. Poco podían hacer los ingleses contra la V1. La naturaleza impersonal de las bombas voladoras hacía que la gente en tierra se sintiera desamparada, puesto que no había enemigo de carne y hueso que derribar. Todos sabíamos cuándo llegaban porque emitían un sonido muy particular. Era una especie de... Y cuando repentinamente cesaba el sonido, uno sabía entonces que debía buscar refugio donde fuera. Se producía repentinamente un silencio terrible. Parecía como si el mundo se hubiera detenido. Las V1 se lanzaron tanto de día como de noche. Sus cabezas de 1 tonelada de alto explosivo causaban enormes daños en las áreas pobladas. Para la época, Cyril Dimar era jefe de bomberos. Llegué a muchos lugares de impacto a tan solo minutos de que los escombros hubieran caído. Fue algo horroroso. Ver a personas de una misma familia o sus vecinos, ver los cuerpos despedazados yaciendo esparcidos por toda la calle. Hubo escenas de mucha angustia y dolor. Llegué a ver tantas de ellas que me endurecí. De otra forma, no hubiera podido desempeñar bien mi trabajo. Nadie podía escapar a los efectos del indiscriminado bombardeo, aunque a algunos niños en edad escolar, como a Tony Moss, les parecía que era una aventura. Supongo que con 13 años de edad no me daba cuenta del peligro. Nos acostumbramos tanto a ellas que salíamos al jardín a ver pasar esas cosas ruidosas que sonaban como una motocicleta surcando los cielos. Eventualmente se llegaron a conocer como bombas voladoras, posteriormente bombas zumbadoras y entonces la gente les dio el apodo de bombas cacharro. Las autoridades británicas estaban asombradas ante la magnitud del bombardeo. Era muy difícil planear la defensa de Londres sin conocer la naturaleza exacta de un arma como la V1. Las principales defensas estaban orientadas a luchar contra bombarderos convencionales. Se erigieron enormes barreras de globos llenados con gas cuyos gruesos cables estaban diseñados para romper las alas de cualquier máquina que llegara a volar contra ellos. Eventualmente destruyeron 232 bombas volantes. A los cañones antiaéreos les resultaba difícil detener a las pequeñas V1 que volaban a baja altitud. Los ingleses se dieron cuenta muy pronto de que la mejor manera de combatir las V1 era concentrando su artillería antiaérea y destruyendo las bombas mucho antes de que llegaran a Londres. Se usaron 2 nuevas armas defensivas estadounidenses. Un sistema de radar que trazaba el curso de las bombas volantes, dándole a las dotaciones de artillería una mayor puntería, y una nueva espoleta de proximidad que permitía a las municiones antiaéreas explotar al estar en las proximidades del objetivo, convirtiendo así en acierto un disparo cercano. La nueva estrategia comenzó a dar sus frutos y las V1 comenzaron a ser destruidas cada vez en mayor número.
La Real Fuerza Aérea también tuvo bastante éxito en el derribo de las B-1. Emplearon para ello adaptaciones especiales del Spitfire y el Hawker Tempest, sus aviones más veloces. No obstante, la B-1 era por su tamaño y velocidad un blanco difícil. Si veías venir hacia ti una V1, no podías simplemente dejarla pasar para colocarte en su cola. De esa forma nunca la alcanzarías. Debíamos usar una técnica de aproximación diferente que consistía en colocarse sobre ellas y bajar en picada mediante el giro de alerones para colocarnos casi encima de ellas y salir de la picada detrás de ellas para así tenerlas a tiro. Si te colocas detrás de una B-1 y te encontrabas en la estela de su motor, lo único que lograbas distinguir era un par de puntas de ala, pero te seguías acercando como hasta los 350 o 450 metros para disparar una ráfaga. Si un avión se quedaba sin municiones, algunos pilotos adoptaron la táctica altamente peligrosa de tocar las alas de la B-1 para hacerla salir de curso. Coloqué mi ala de babor bajo el ala de estribor de la bomba volante, lo que hizo que ésta sencillamente se deslizara alejándose de mí. Pensé, bueno, esto no funciona. Así que en la siguiente oportunidad cambié de táctica, colocando mi ala debajo de la de ella, dando inmediatamente un golpe con la palanca de mando. La bomba se catapultó de inmediato a tierra en un bosque en las afueras de Seven Oaks. Para finales de agosto, solo una de 7 bombas lograba llegar al área de Londres. Parecía que se había logrado dominar la amenaza representada por la B-1. De las 8.000 B-1 lanzadas sobre Londres, 2.400 llegaron a sus blancos. Alto fue el precio pagado a esta arma de terror de Hitler. Un total de 24.000 civiles resultaron muertos o gravemente heridos. Durante los ataques resultaron dañadas o destruidas 3/4 de casas. Aunque la campaña de la B-1 había fracasado, otro peligro amenazaba a Inglaterra. Un silencioso y mortal cohete estaba por ser lanzado sobre Londres. El cohetes alemán Wernher von Braun y su equipo habían avanzado a grandes pasos en la tecnología de cohetes desde su primer lanzamiento exitoso del A-4, ocurrido 2 años antes. Pero problemas con el sistema de propulsión del A-4 habían evitado que von Braun le diera a Hitler un cohete de combate totalmente operativo. En julio, el proyecto A-4 cayó bajo el control de Heinrich Himmler, jefe de las SS y el segundo nazi más poderoso de Alemania. En repetidas ocasiones, von Braun le dijo a Himmler que el A-4 no estaba listo para su uso, pero Himmler convenció a Hitler de que el científico era demasiado cauteloso en usar la nueva arma secreta de Alemania. El A-4 todavía no era completamente confiable. Von Braun siempre se esforzaba al máximo en hacer ver, en particular a Himmler, que nuestro cohete no era todavía lo suficientemente preciso y confiable como para ser un arma exitosa. Cuando Hitler decidió finalmente usarla como arma y llamarla eventualmente V2, esta no se encontraba completamente desarrollada. Deberíamos haber contado con 2 o 3 años para completar los desarrollos finales. Entonces habríamos tenido realmente un cohete preciso, capaz de acertar a un edificio específico en una ciudad o a un buque en el mar. Después de que en agosto de 1943 la Real Fuerza Aérea bombardeara las instalaciones originales de investigación de cohetes en Peenemünde, las pruebas del A-4 también se llevaron a cabo en un campo de prácticas de artillería en Blizna, Polonia. La resistencia polaca había mantenido una estricta vigilancia sobre las actividades en Blizna cuando, en una prueba de vuelo, un A-4 cayó del cielo sin explotar a orillas del río Bug. Los polacos encontraron el cohete antes de que llegaran las cuadrillas de salvamento alemanas, logrando ocultar el cohete al hacerlo rodar hacia el río.
Después de infructuosas exploraciones, los alemanes renunciaron a la búsqueda del A4. Trabajando bajo el constante riesgo de ser descubiertos, ingenieros polacos supervisaron el desmantelamiento del cohete antes de contactar al servicio de inteligencia británico. Los ingleses estaban necesitando desesperadamente informaciones acerca del misterioso A4. El 25 de julio de ese año, un Dakota de la Real Fuerza Aérea aterrizó en Polonia sobre una pista de aterrizaje poco usada y recogió las partes del cohete robado para llevarlas a Londres. Esta nueva y vital evidencia confirmó el potencial destructivo del cohete nazi de largo alcance. Churchill estaba sumamente preocupado. Con la campaña de la V1 todavía desencadenada sobre Londres, decidió mantener en secreto y lejos del público las noticias de la nueva y mortal arma. Con suerte se podrían encontrar y destruir sus sitios de lanzamiento antes de que fueran usados. Con el colapso de las fuerzas alemanas en Francia, los aliados llegarían pronto a las propias fronteras del Reich. Hitler contaba contrarrestar este peligro mediante la utilización de su arma secreta más novedosa, ordenando el 29 de agosto el comienzo de la ofensiva del A4. El ejército alemán trasladó a las cuadrillas de lanzamiento de los A4 hacia La Haya, Holanda, que se encontraba a 320 kilómetros de Londres y en el límite del máximo alcance del cohete. Los alemanes calculaban que los aliados no bombardearían la capital holandesa, conocida como la Ciudad de la Paz. Los lanzadores móviles estaban escondidos en los bosques circundantes y eran trasladados a espacios abiertos para lanzar sus cohetes. El 8 de septiembre de 1944 se lanzó el primer A4 sobre Londres. Alcanzó una altitud de 80 kilómetros antes de caer a 4.800 kilómetros por hora sobre su objetivo. El vuelo no tomó más de 5 minutos. No hubo advertencia alguna. Bajaba a mayor velocidad que la del sonido. Por lo tanto, primero se escuchaba la explosión de la bomba y después de 1 o 2 segundos se escuchaba su llegada, la que parecía un tren subterráneo llegando a una estación. La maquinaria de propaganda nazi apodó rápidamente al A4 como la V2, Arma de Venganza 2. Lo que hacía única a la V2 entre las armas de la Segunda Guerra Mundial era el hecho de que no podía ser interceptada. No había defensa alguna contra el cohete una vez que éste hubiera despegado. $60 días después de comenzar la ofensiva, la tienda Woolworth en Deptford, al este de Londres, se encontraba abarrotada de compradores, en su mayoría mujeres y niños, cuando una V2 impactó en el local comercial. Mi colegio se encontraba más o menos en la esquina opuesta a donde impactó la bomba. Fue algo desolador. Sabíamos que una gran cantidad de las mujeres y niños que se encontraban en el interior de la tienda eran vecinos nuestros. Puedo recordar que uno de los niños vino a decirnos: "Mamá no ha llegado a casa". De hecho, mamá nunca pudo regresar a casa. No lo supimos en ese momento, pero resultó ser el peor desastre ocasionado por una V2 en Inglaterra. Los compradores no tuvieron oportunidad alguna. 240 resultaron muertos o gravemente heridos. En total, 1.100 V2 cayeron en Inglaterra, causando más de 9.000 muertes. La destrucción de las propiedades fue masiva. Solo en Londres quedaron destruidas 500.000 de casas. Mientras se acercaban los meses finales de la guerra, los alemanes continuaron lanzando miles de mortales V1 y V2 que tenían almacenados. Cuando los aliados ocuparon los lugares de lanzamiento en Francia y Bélgica, la Luftwaffe comenzó a usar bombarderos para lanzar las V1. Más de 1.000 fueron lanzadas de esa manera. Hitler también lanzó una campaña de terror con este tipo de armas sobre la ciudad belga de Amberes, en un desesperado intento de evitar que los aliados usaran su puerto. Se lanzaron 9.000 V1 y 1.600 V2 que causaron 10.000 muertes.
pero a Hitler se le había terminado el tiempo. Las fuerzas aliadas estaban avanzando por el corazón del Tercer Reich. Pero las bombas B-1 y B-2 continuaron lanzándose hasta 6 semanas antes del final de la guerra, el 8 de mayo de 1945. Aunque las armas B no ganaron la guerra para Hitler, tuvieron un efecto inmenso sobre los recursos aliados. Obligaron a los aliados a distraer miles de aviones, 2.700 cañones y 250.000 de hombres de sus deberes en el frente de batalla. Después de la guerra, surgieron opiniones opuestas acerca de cuán efectivas habían sido las armas B en el esfuerzo bélico alemán. El general Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, comentó que si Hitler hubiese usado las armas B contra los puertos aliados en vez de haberlas usado contra Londres, probablemente nunca se habría producido la invasión de Normandía. Por otra parte, Albert Speer, ministro de suministros alemán, pensó que la B-2 le había hecho más daño a Alemania que los propios aliados, pues con la cantidad de mano de obra calificada y de materias primas que escaseaban, usadas en su construcción, se hubiera podido producir un gran número de aviones a reacción que hubieran sido decisivos en la guerra aérea. Con el fin de la guerra hubo una frenética carrera entre los vencedores para capturar la mayor cantidad de información posible sobre las armas B. Los estadounidenses tomaron la B-1 y la rebautizaron JB-2 porque pensaban usarla contra los japoneses. También se apoderaron de 100 B-2 y de toneladas de partes de repuesto para transportarlas a los Estados Unidos. Pero los vencedores también deseaban apoderarse de los científicos. Wernher von Braun tomó una deliberada decisión al ofrecer sus servicios a los estadounidenses y se rindió al ejército estadounidense el 2 de mayo. Von Braun y su equipo de 118 científicos e ingenieros alemanes fueron a trabajar para los estadounidenses en los terrenos de prueba de White Sands, Nuevo México, desarrollando misiles guiados. Por razones de su nueva alianza, no se consideró inteligente que se ufanaran del sistema de armas A4, que había sido utilizado como arma de terror en contra de civiles aliados. En los Estados Unidos afloraron de nuevo las cualidades del líder de von Braun, quien pudo regresar a su sueño inicial de llevar un hombre a la Luna. Fue un genio como ingeniero, organizador, planificador de proyectos, líder, y también como una persona que podía convencer a los demás con sus ideas. Yo creo que sin Wernher von Braun no tendríamos el programa espacial que tenemos hoy en día. Ciertamente no habríamos llegado a la Luna y probablemente no tendríamos hoy en día una estación espacial orbitando a la Tierra. Wernher von Braun había comenzado su carrera con un cohete en el máximo secreto, pero su sueño se volvió realidad en 1969, cuando la nave espacial Apolo alunizó. Esto ocurrió tan solo 27 años después del primer lanzamiento exitoso del A4 en Peenemünde.